trauma, dolor y esperanza de una nueva vida. Lo que para unos fue un hecho épico de una magnitud increíble, la conquista de un nuevo mundo y de unos territorios extensísimos, territorios que no habían conocido los grandes generales de la antigüedad, ni Alejandro, ni César, ni Aníbal, ni ninguno de ellos, imperios impresionantes como México o Perú. Para otros realmente fue dolor, derrota, despoblación, mita, explotación, enfermedad y muerte. Son dos caras de una misma moneda. Y ahora tenemos que convivir vencidos y vencedores, fusionándonos en algo. Esa fusión es lo que debe hacer el peruano, sospecho, o sea, lo que debe convertirse en el peruano del futuro, ¿no es así? Esa fusión, esa fundición de dos elementos históricos. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, es algo que para mí se presenta como una obligación. Ahora el problema es que elementos tan dispares, vivencias tan disímiles, requieren de un largo tiempo histórico para que puedan procesarse y se logre crear una síntesis en que verdaderamente se realce lo valioso de cada aporte y no formas sincréticas en las cuales la dominación y el sometimiento se encuentran enmascarados por una suerte de ornamentación que verdaderamente creo que no engaña a nadie. En algún momento Antonio Cornejo Polar, hablando de Vallejo, decía que el mestizaje podía ser una solución, pero también era poco apósito para tan grande herida. Yo quisiera tomar algo que tú dijiste hace un momento. Yo estoy de acuerdo contigo que era muy difícil en aquel momento, estoy hablando de 1532, hablar de España o hablar del Perú. El Perú era en aquel momento una vasta extensión desconocida, prefigurada por la palabra Perú, que surge probablemente de un desencuentro o de un malentendido. Los del Perú eran, y lo dice Porras con mucha claridad en su lindísimo libro El nombre del Perú, era el grupo con que se denominaba un grupo, un AMPA de tránsfugas y de seres que pasaban probablemente en las cantinas de Panamá cuando querían ir hacia la otra dirección y los empujaban invariablemente hacia esta porción del continente. Y por otro lado, el Tahuantinsuyo, con ser todo lo que fue, no creo que fue un imperio en el sentido en que lo fue el Imperio Romano, o una unidad nacional como la que todavía nosotros estamos anhelando. Así que creo que estamos hablando de un proyecto en formación, y creo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Juan, que tal vez solo ahora se pueden dar condiciones para que esta fusión se dé entre entidades que se consideren iguales. Ahí es donde me interesa la opinión de Juan, precisamente. O sea, Juan hablaba de esa posibilidad que se da ahora, ¿no es cierto? Que no se ha dado antes, pero que comienza a darse ahora. Yo diría que casi tempranamente, porque después de 5 siglos o de 4 siglos y medio de una cosa tan dura, tan extraordinariamente fuerte como pudo ser la conquista, parece que estamos cicatrizando relativamente temprano, pese a todo, por lo que decíamos antes, si es que cicatrizamos, por lo que decíamos antes, recordemos las heridas célticas frente a la invasión germánica. Bueno, seguramente muy sí. fuertes, ¿no? Que todavía duran en muchos casos, y después de muchísimos más siglos. Pero ¿cuáles son las razones que te empujan a ti a pensar que ahora se comienzan a dar condiciones para esta posibilidad? Mira, es cierto que el problema es muy complejo y muy difícil, ¿no? Creo que en primer lugar habría que ver que en estos momentos creo que la gente empieza a aceptar y a recordar positivamente su experiencia antigua, su cultura antigua, a reivindicarla, revalorarla, a empezar a superar este sentimiento de que nosotros somos ignorantes, nosotros somos inferiores, y voltear
esta vieja idea que forma parte de este trauma inicial. Ahora bien, sin embargo, creo que al mismo tiempo empieza a irse más allá también en muchos casos. Veo que, por un lado, una manera de tratar de resolver esto es mantenerse en esta reivindicación, podríamos decir purista, podríamos decir sectaria, que también tiene sus expresiones políticas, de lo propio, encerrándonos en lo que supuestamente imaginamos que fue lo nuestro. Pero por otro lado, creo que también en todo este proceso de migraciones urbanas, en esta integración que se da a través de los medios de comunicación, las carreteras, las escuelas, a través de todo ello está empezando a fluir mucho más rápidamente las ideas, a darse los intercambios, a mezclarse las cosas. Creo que lo que hace falta tal vez es que nos demos cuenta que la mezcla es algo que puede ser positivo, que es algo que encierra riqueza, que es algo que nos puede permitir ir hacia adelante. Sería interesante ver, por ejemplo, como en la selección de vóley, chicas de diferentes tamaños y tipos físicos combinando estas características como ventajas, claro. Pudieron pues lograr enfrentarse a equipos más bien de tamaños iguales, ¿no? Y de una disciplina así rigurosa. De una disciplina rigurosa. Pero la disciplina también sí, correcto, pero una disciplina de alguna manera normada por reglas únicas, digamos, sin considerar otras cosas. Lo que quiero decir, a veces miramos hacia Occidente como si fuera, además, un bloque monolítico, y no nos damos cuenta que en Occidente la sociedad occidental se desarrolló también sobre la base del aprovechamiento de una diversidad enorme, ¿no? Se hablaba del Imperio Romano, por ejemplo, cómo es que a través del Imperio Romano se difundieron valores, costumbres, prácticas, tecnologías que provenían de todas las partes del mundo conocido. Esto creo que lo podemos hacer también en el Perú. Ahora, esto es tal vez más difícil que un desarrollo con un pueblo más uniforme, culturalmente más homogéneo, pero creo que el potencial que encierra esta situación es también mucho más rico a la larga. Siento que lo que estamos viviendo tiene que ver con esta dificultad enorme que pasa en primer lugar por el hecho de aceptarnos en nuestras diferencias, saber ser tolerante frente al otro, a los derechos que tiene el otro también, y aprender a dialogar en términos de igualdad, con madurez. Yo creo que esto es fundamental, el reconocimiento del otro, ¿no? El reconocimiento del otro, que es algo que en el Perú durante mucho tiempo se ha negado. Yo creo que justamente, de alguna manera, la queja profunda de un Guamán Poma, por ejemplo, está en esto, en ver que el español no reconoce como igual al otro. Sí. Lo que tú, perdón, creo que estoy confundiendo algunas lecturas. Creo que es el padre Gutiérrez en su trabajo sobre Bartolomé de las Casas, refiriéndose a Guamán Poma precisamente. Y creo que tú también lo señalas en tu trabajo sobre Pistacos en algún momento. Habla del español mal cristiano, el español que finalmente termina siendo alguien que niega su condición de cristiano. Y el verdadero cristiano termina siendo el indio, que para el español era pagano. ¿Por qué? Porque resume virtudes cristianas y el español las niega en la práctica. ¿No es cierto? Entonces, es ese no reconocimiento del indio lo que lo hace no cristiano. Yo creo que ese es el gran... El oro como ídolo, según Gustavo Gutiérrez. Claro, según Gustavo Gutiérrez, el oro como ídolo, que en mi opinión no es tanto. Yo creo que hay otras motivaciones, ¿no? Hay otras motivaciones más, no solamente el oro, ¿no? Claro. Pero independientemente de eso, sí es cierto que no se reconoce el otro. Y esa es la queja. Yo creo que esa queja es presente permanentemente en Guamán Poma. Uno la puede discernir en algunos pasajes de Garcilaso, no dicha de manera explícita, pero como una suerte de subcorriente. Quejándose. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, yo creo que hay un hecho al cual no sé si se le ha dado toda la atención que creo yo que merece. Lo esencial de la conquista y su afirmación en el Perú es un hecho
tridentino. No pasa así con México. Yo creo que la división en República de Españoles y República de Indios, que no existió en México, creo que es en alguna medida consecuencia de la posición contrarreformista de aquel momento, de la legislación propia de Felipe II y de una serie de cosas de esa naturaleza que marcaron institucionalmente ese no reconocimiento del otro. Frente a esto se irguieron dos instituciones fundamentales: la institución sociobiológico y psicológica de la cópula y la situación del mercado. Entre estas dos repúblicas estancas ocurrían comunicaciones: la comunicación carnal de la cópula, que producía los mestizos, escándalo para esa legislación, y por otro lado el mercado. Hay documentos de contratos en el cual el indígena pone por testigos a sus dioses y el español pone por testigo a Dios, y esto está inscrito como documento. Me vas a disculpar, Max, pero la cópula es el medio de comunicación más perfecto que jamás se ha inventado, estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso lo trataremos en el próximo bloque.